Hola a todas y a todos, este es el curso de Física General y en esta ocasión vamos a hablar sobre medir. La física es una ciencia experimental, es decir, que se basa en experimentos para comprobar sus hipótesis, en tanto que los experimentos se fundamentan en medir. Pero, ¿qué es medir? Bueno, creo que todos tenemos una intuición de lo que es medir, pues medimos nuestra altura, nuestro peso, nuestra edad. Pues medir es comparar. Por ejemplo, al medir nuestra altura lo que hacemos es comparar qué tan altos somos respecto a un patrón preestablecido, en este caso los metros. Estos patrones han ido cambiando a lo largo del tiempo. En un principio para medir longitudes, por ejemplo, se usaron partes del cuerpo humano, pies, codos, brazos. Esto tenía el problema de que no todos tenemos la misma longitud de brazos o de pies o de codos. Para solucionar esto se empezó a usar patrones basados en objetos y así se creó el metro, definido como una parte del ecuador terrestre, la línea imaginaria que divide el hemisferio sur y norte. Se creó una barra de metal que servía como patrón para definir el metro, pero aquí había un problema, y era que la barra cambiaba de tamaño según hiciera frío o calor. Para evitar esto, finalmente se propuso definir el metro mediante una constante física, en este caso la velocidad de la luz. Bueno, las propiedades físicas que medimos son la masa, la longitud y el tiempo, además de otras cuantas que ahora no vale la pena mencionar, y todas estas son conocidas como cantidades físicas fundamentales. La longitud la medimos con cintas métricas, reglas, flexómetros, y su unidad es el metro. El tiempo lo medimos con un reloj y su unidad es el segundo. La masa la medimos con balanza y su unidad es el kilogramo. Existen otras cantidades físicas que son conocidas como derivadas, las cuales son productos o razones, es decir, multiplicaciones o divisiones de las cantidades físicas derivadas. Algunas de ellas son la superficie que se mide en metros cuadrados, el volumen que se mide en metros cúbicos, la rapidez que se mide en metros sobre segundo, la aceleración que se mide en metros sobre segundo al cuadrado, la fuerza que se mide en newton, que son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, y la presión que se mide en pascales, que se define un pascal como newton sobre metro al cuadrado. Algo importante a la hora de resolver problemas de física es checar que las unidades concuerden. No podemos sumar peras con manzanas. Debemos revisar que se está sumando la misma propiedad física. Por ejemplo, en esta suma, ¿es correcto sumar newtons más metros sobre segundo al cuadrado? Pues no, porque los newtons miden fuerza y los metros sobre segundo al cuadrado aceleración. ¿Esta es correcta? ¿Metros más pulgadas? Pues sí, porque las pulgadas y los metros miden la longitud. Solo basta convertir unidades, pasar de pulgadas a metros. El sistema estándar de medidas y de unidades es el sistema internacional, aunque no es el único. Por ejemplo, está el CGC, que es usado por astrónomos, y el sistema inglés, que es usado solo por Estados Unidos. Aquí pueden ver qué unidades usa cada sistema para medir las cantidades físicas fundamentales. Bueno, muchas veces debemos convertir una unidad a otra. Para hacer esto les mostraré con un ejemplo. ¿Cuántos metros hay en 50 pies? Primero, vamos a buscar en una tabla de conversión o en internet la equivalencia. Y vemos que en un metro hay 3.28 pies. Luego aplicamos regla de 3 y para ello vamos a poner las cantidades con las mismas unidades del mismo lado, es decir, a la derecha los pies y a la izquierda los metros. Escribimos una X que representa el valor que queremos calcular. Ahora vamos a multiplicar los números que quedan en la diagonal contraria a donde está la X, un metro por 50 pies. Y vamos a dividir entre el último número que nos queda, el 3.28. Y así va a quedar la operación. Checamos unidades y vemos que los pies y las unidades están dividiendo, los pies y están multiplicando y dividiendo. Así que se van a ir y solo nos quedan los metros. Hacemos la operación y vemos que 50 pies son 1524 metros. Ahora hablemos de los instrumentos con los que medimos. Lo que nos interesa en un instrumento de medición es su resolución, lo cual es la mínima medida que pueda hacer el instrumento. En el caso de la balanza, lo mínimo que puede medir es 0.01 gramos, esta balanza en particular. Con otras balanzas va a ser distinto. Esta 0.01 gramos es su resolución. En el caso de la regla, que tiene dos gradaciones, una en centímetros y otra en pulgadas. Y para los centímetros la resolución va a ser de 0.10 centímetros, es decir, 1 milímetro. Y para las pulgadas su resolución es de 0.1 pulgadas. A la hora de medir, podemos cometer errores de dos tipos, los sistemáticos y los aleatorios.
Los errores sistemáticos son productos del experimentador, por ejemplo, que no se pasó el instrumento correctamente. No pueden ser trabajados matemáticamente y siempre van a estar ahí. En cambio, los errores aleatorios surgen porque no podemos controlar todas las condiciones de nuestro experimento y habrá fluctuaciones a la hora de medir. Algunas veces mediremos un valor menor al verdadero y otras veces mayor. Los errores aleatorios sí pueden ser tratados matemáticamente y disminuyen si tomamos muchas medidas. Los tipos de errores determinan la precisión y la exactitud de un experimento. Los errores sistemáticos determinan la exactitud, que es que tan cerca estamos del valor verdadero de lo que estamos midiendo. Por ejemplo, aquí estamos muy cerca del valor que estamos midiendo, es un experimento exacto. En tanto aquí, que no estamos cerca del valor, es un experimento inexacto. Los errores aleatorios, en cambio, van a determinar la precisión del experimento, que es que tan dispersos están nuestros datos de unos de otros. Aquí está ejemplificado. Aquí hay una gran dispersión, aquí hay una poca dispersión. Y aquí este experimento es preciso y este es impreciso. Bueno, podemos mejorar la precisión de nuestro experimento, pero no la exactitud. Los errores aleatorios, como dije, ya pueden ser tomados en cuenta a la hora de reportar una medida. En el caso de medidas directas, se reportan como la mitad de la resolución. Eso le decimos asociar una incertidumbre a la medida. Para una regla de resolución de 0.10 centímetros, la incertidumbre en los datos va a ser 0.05 centímetros, la mitad de la resolución. Y se va a reportar de la siguiente manera. Vamos a poner la medida más menos el valor de la incertidumbre, que pueden ver que a veces va a ser delta B o sigma B. Los dos son iguales. Y con eso queremos decir que el valor de lo que estamos midiendo está en un intervalo de medidas. En vez de dar solo una medida, vamos a dar un intervalo de muchas medidas. Un ejemplo. Si queremos reportar el perímetro de un círculo medido con una cinta métrica, se debe reportar así. El valor más menos la incertidumbre. En este caso, la cinta métrica tiene una incertidumbre de 0.10 centímetros, entonces se reporta como la mitad, 0.05 centímetros. Y estamos diciendo que el valor del perímetro está entre 15.19 y 15.29 centímetros. A este tipo de manera de reportar el error se le llama absoluto, en contraposición del error porcentual, el cual lo definimos como la razón entre la incertidumbre y el valor de la medida. El error porcentual del ejemplo anterior sería este. Vamos a hacer la operación, vemos que se van los centímetros, no queda ninguna unidad, porque los errores porcentuales no tienen unidades, y nos queda esto. Normalmente multiplicamos por 100 para dar el valor, el error porcentual, multiplicamos por 100 y vemos que es de 0.3%. Otra cosa al reportar datos es saber con cuántos dígitos después del punto decimal vamos a reportar nuestra medida. No tiene sentido reportarlos con muchos dígitos porque nuestra resolución de nuestros aparatos no llega tanto. Entonces solo hay que reportar con las cifras que tienen significado o las cifras significativas. En este caso, nuestro caso de la clase, vamos a reportar con una o dos cifras significativas todos nuestros valores. Y vamos a aprender a redondear los números. Para eso vamos a aplicar las siguientes reglas. Si el número es mayor a 5, sumamos un 1 al siguiente dígito. Si el número es menor a 5, no sumamos nada. Si el número es 5, sumamos 1 al siguiente dígito, si el anterior es 2. Si es 1 o 3, no sumamos nada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, un ejemplo. Este número 2.1526. Empezamos con el número que está más a la derecha. Quitamos, vemos que es un 6. Al siguiente le vamos a sumar 1. Queda como 3, que es menor a 5. No sumamos nada al siguiente y quedamos como 2.15. El siguiente 2.1562. Vemos que el 2 es menor a 5, entonces no le vamos a sumar nada al siguiente, que es 6. Y este si es mayor a 5, entonces le sumamos un 1 al siguiente, 2.16. Al siguiente 2.1556 vamos a sumarle, vamos a ver que el 6 es mayor a 5, le quitamos 1, le pasamos 1 al siguiente, perdón, queda como 6, que también es mayor a 5, entonces pasamos al siguiente, que es 2.16, está como aquí. Ahora,
El siguiente, 2.1553. El 3 es menor que 5, entonces no sumamos nada. Aquí encontramos un 5. Entonces regresamos al siguiente número y vemos que es 3. Entonces al siguiente del T5, que es otro 5, no le vamos a sumar nada. Si fuera aquí un 2, le vamos a sumar, pero como es 5, no. Entonces nos queda como 2.15. Ahora, ya vimos cómo reportar los datos con medidas directas. Pero ¿qué pasa con las medidas indirectas? Pues supongamos que tenemos medios y queremos calcular la razón, la división de este y este. ¿Cómo vamos a calcular la incertidumbre asociada? Pues con fórmulas. En este caso, que es una división, vamos a usar esta fórmula. Si quisiéramos calcular la incertidumbre de otra cosa, por ejemplo una multiplicación o una suma, va a cambiar la operación o la fórmula que vamos a usar. Eso lo pueden checar en tablas. Pero esta es la que vamos a usar ahora y que les va a servir para su tarea. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que medimos el perímetro y el diámetro de un círculo, lo ponemos con sus certidumbres y queremos calcular pi. Entonces vemos que el perímetro es igual a 2pi por radio, que es igual al perímetro por el diámetro. 2 veces el radio es el diámetro. Despejamos pi y nos encontramos con esto, que es de una división. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Pues vamos a calcular primero pi. De esta manera, vemos que no tiene que tener unidades, se van los centímetros, nos queda esto. Aquí reporto, como dije antes, solo con dos cifras significativas. O sea, dos cifras después del punto decimal. Vemos vamos a la fórmula y ponemos los valores que queremos. En este caso, aquí en valor de pi no tenemos que poner el valor de pi que sabemos, sino el que medimos, el 3.13, no el 3.14 que sabemos. Ponemos los valores y hacemos las operaciones y vemos que la incertidumbre de pi es esto, vamos a redondear, nos queda 0.08, entonces luego reportamos así, pi igual a el valor que medimos más la incertidumbre. Y sabemos que el valor de pi está entre 3.05 y 3.21. Sabemos que el valor es 3.14, entonces estamos dentro del rango de lo que debería ser. Ahora vamos a hablar sobre las órdenes de magnitud. Estos son básicamente la escala a la que ocurre un fenómeno. Aquí les muestro 6 órdenes de magnitud para las longitudes. Como podemos ver, las órdenes de magnitud dependen de las potencias de 10 escritas en notación científica. Esto es una potencia de 10. 10 a la menos 4, 10 a la menos 3 es una potencia de 10. Como podemos ver, los órdenes de magnitud dependen de la notación científica. ¿Pero qué es eso? Bueno, como pueden ver aquí, escribir números muy grandes es complicado, o números muy pequeños, ya que tienen muchos dígitos. Entonces, en vez de escribir eso, vamos a escribirlo de manera compacta, usando notación científica. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primer caso, si un número es muy grande, es decir, tiene muchos dígitos después del punto decimal, es decir, hacia la izquierda, lo que vamos a hacer es buscar el número que está más a la izquierda, en este caso va a ser 1, luego ponemos un punto. Vamos a escribirlo de esa manera. Entonces, vamos a escribir el número que está después del punto, el 1, y si aquí hubiera otros dos números que tuvieran sentido ponerlo, pues los pondríamos aquí. Aquí solo hay un 0 y otro 0, entonces pues solo basta poner con un 0. Y ponemos por 10 y contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a poner el 7 aquí arriba contando los lugares y ya tenemos escrito en notación científica este número. Ahora otro ejemplo, 65.000. Hacemos lo mismo, buscamos el número que está más a la izquierda, en este caso el 6, ponemos un punto después aquí y escribimos esto. Entonces ponemos este número acá, 6.5, y vamos a contar los lugares, 1, 2, 3, 4. Vamos a escribir 6.5 por 10 y ponemos el 4 aquí arriba, que son los lugares que hay después del punto decimal, a la derecha del punto decimal. Ahora, otro ejemplo, pero considerando que el número es menor a 1. Tiene muchos puntos decimales después, tiene muchos dígitos después del punto decimal.
En este caso vamos a mover el punto decimal después de que encontremos el primer dígito diferente de 0. Entonces vamos a ponerlo aquí y vamos a conservar solo los ceros que están después del punto decimal. Este que está antes del punto decimal ya no lo conservamos. Entonces vamos a poner este aquí, este aquí, este aquí, este aquí y este aquí. Vamos a escribir igual este número 1.0 por 10 y vamos a contar los lugares que nos quedaron antes del punto decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces escribimos por 10 a la 6. Y como estamos contando del lado contrario, en vez de poner solo así 6, vamos a ponerle un menos para indicar que tenemos que contar del lado contrario. Y otro ejemplo, en este caso 6.024. Movemos igual hasta donde encontramos el primer punto decimal, a donde encontramos el primer dígito distinto de 0. Conservamos solo este 0, que está después del punto decimal. Y escribimos 2.4 por 10 y contamos los dígitos que están antes del punto decimal. Los lugares 1, 2. Ponemos 2, recordemos que hay que poner un menos y ya está. Ahora, en el Sistema Internacional de Unidades se han establecido nombres para ciertos múltiplos de una unidad. Estos se ponen como prefijos de las unidades y nos dicen que debemos multiplicar el número por la potencia de 10 según el prefijo. Aquí les muestro algunos. Mili, que se escribe con una M, que es 10 a la menos 3. Centi, que se escribe con una C, que se escribe 10 a la menos 2. Kilo, como kilómetro, que hay una K, y se escribe como 10 a la 3. Mega, que es M mayúscula, y se escribe como 10 a la 6. Para escribir en prefijos, lo que debemos hacer es escribir el número en notación científica. Vemos a qué potencia está aquí. Revisamos nuestra tabla. 10 a la menos 3. Entonces aquí hay, en vez de poner 10 a la menos 3, vamos a poner otra M, que es de milímetros, de mili, ya como milímetros. Pasar de segundos a centisegundos, por ejemplo. Escribimos en notación científica esto, nos queda esto, vemos que 10 a la menos 2 es centi, con una C minúscula, y en vez de escribir 10 a la menos 2, vamos a escribir C. Hay otros prefijos aparte de esos que les muestro que pueden checar en tablas. Eso está en Wikipedia, por ejemplo. Y pues eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente.